La tarde caía sobre Madrid como un velo de oro antiguo, envolviendo las calles del barrio de Salamanca en un brillo cálido que hacía relucir los escaparates más lujosos de la ciudad. Entre ellos, destacaba Joyería Esplendor, un lugar conocido por su elegancia, su historia centenaria y, sobre todo, por aquel rumor que todos habían escuchado pero que nadie se atrevía a confirmar: una de las piezas del establecimiento no debía ser tocada por manos profanas. No estaba en venta. No tenía precio. No figuraba en ningún catálogo. Era una joya que parecía estar expuesta solo para provocar el deseo y el miedo. Aquella tarde, Aurelia Montenegro, la jefa de ventas más respetada y temida de la joyería, estaba reorganizando el mostrador central. Llevaba 20 años trabajando en Esplendor y había visto de todo: clientes caprichosos, coleccionistas millonarios, ladrones ingeniosos e incluso herederos de fortuna con órdenes tan extravagantes que rozaban lo absurdo. Pero nada la inquietaba tanto como la joya prohibida. Un collar antiguo, formado por 11 fragmentos de cristal rojo incrustados en oro ennegrecido, que parecía latir como si tuviera vida propia. Lo llamaban, en voz baja, el carminio. Aurelia evitaba mirarlo demasiado tiempo. Las veces que lo había hecho, juraba sentir una punzada en el estómago, como si algo dentro de la joya quisiera reclamarla. Pero aquel día todo cambió. La cliente que no debía haber entrado. La campanilla sobre la puerta principal sonó con un tintineo claro y fino. «Bienvenida a Joyería Esplendor», dijo Aurelia sin levantar la vista. La mujer que había entrado no parecía particularmente rica. No llevaba joyas llamativas ni vestía marcas reconocibles. Tenía un abrigo azul oscuro, gastado en las mangas, y un cabello castaño recogido con apresurada simplicidad. Sin embargo, sus ojos tenían algo diferente. Brillaban como si escondieran una urgencia profunda, casi desesperada. Se llamaba Julieta Salvatierra, aunque eso Aurelia solo lo descubriría mucho después. Julieta caminó lentamente hacia el centro de la tienda, ignorando los diamantes, esmeraldas y zafiros que otros clientes contemplaban como si fueran tesoros del Olimpo. Sus pasos la llevaron, inevitablemente, hacia el carminio. Aurelia sintió un vuelco en el corazón. «No. Esa joya, no. Señora», intervino con firmeza, «algunos artículos no son manipulables sin supervisión». Julieta no respondió. Sus dedos temblorosos se acercaban al cristal rojo como si algo la llamara desde dentro. Aurelia dejó caer el paño de terciopelo que estaba usando y caminó a toda prisa hacia ella. «Aparta las manos de esa joya ahora», le gritó con una tensión que hizo que los otros clientes levantaran la cabeza de inmediato. Julieta se detuvo. No por miedo al grito, sino por sorpresa. Como si no esperara que nadie pudiera verla. Sus ojos se encontraron por un instante. Y entonces, ocurrió algo que nadie en la tienda olvidaría jamás. El silencio que lo cambió todo. Julieta dio un paso atrás, pero no retiró la mano por completo. Con la punta de los dedos aún casi rozando el cristal rojo, preguntó con voz baja pero cargada de un temblor extraño. «¿Usted también lo oye?» Aurelia abrió los ojos, horrorizada. «¿Qué dice?» «La voz», susurró la mujer. «Me está llamando por mi nombre». Todo el establecimiento se quedó en silencio. Las conversaciones se apagaron. Los relojes parecieron dejar de avanzar. Porque las palabras de Julieta no eran las de alguien confundida, sino las de alguien que hablaba con una certeza aterradora. Aurelia sintió un escalofrío recorrer su nuca. Había escuchado historias, rumores antiguos entre empleados, secretos que los antiguos dueños nunca confirmaron. Pero jamás había conocido a alguien que hubiera oído eso. Y entonces, sin previo aviso, la joya vibró. Un sonido sutil, como un suspiro o un leve latido, salió del interior del cristal rojo. Lo suficiente para hacer que una niña que estaba con su madre comenzara a llorar. Lo suficiente para que un coleccionista alemán, acostumbrado a subastas excéntricas, se quedara pálido. Aurelia tragó saliva. Respiró hondo. Y dijo, muy despacio: «Señora, retire su mano. Ahora». Julieta la miró con una expresión de angustia profunda,
como si fuera incapaz de desobedecer la llamada de la joya. Y entonces pronunció una frase que hizo que toda la tienda se congelara. No puedo. Si la suelto, él desaparece para siempre. El aire dentro de la joyería se volvió espeso, casi irrespirable, como si la vibración del cristal rojo hubiera desplazado el oxígeno del ambiente. Algunos clientes retrocedieron hacia las paredes, otros se quedaron paralizados mirando a Julieta como si estuvieran presenciando un suceso prohibido, algo que jamás debían haber visto. Aurelia sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Él desaparece para siempre. Las palabras de aquella mujer resonaban en su mente como un eco imposible de ignorar. ¿Quién? ¿Quién es él? Preguntó Aurelia con un hilo de voz que no parecía el suyo. Los ojos de Julieta brillaron, llenos de una mezcla insoportable de tristeza y terror. Mi hijo. La respuesta cayó sobre la tienda como un rayo silencioso. La madre que estaba con su pequeña ahogó un grito. El coleccionista alemán murmuró algo en su idioma, implorando que aquello fuera un malentendido. Un joven dependiente dejó caer una bandeja con anillos, y el tintinear metálico resonó por toda la sala como un presagio. Pero Julieta no apartó la mano. Si acaso, la acercó aún más al cristal, como si aquel collar fuera un puente directo hacia aquello que más amaba. Aurelia sintió un impulso de tomarla del brazo, de separarla a la fuerza. Pero algo dentro de ella, un instinto primitivo, una advertencia antigua, le gritó que no lo hiciera. Porque el carminio, la joya maldita, la joya prohibida, no toleraba interrupciones. El susurro que nadie quiso escuchar. La luz dentro de la tienda titiló. Los focos del techo parpadearon como si algo invisible hubiera pasado frente a ellos. Una vibración suave recorrió los cristales de las vitrinas, haciendo que los diamantes parecieran agua viva. Y entonces, Aurelia lo oyó. No venía del collar. No venía de la mujer. Venía de todas partes. Un murmullo grave, sofocado, como un nombre pronunciado desde la profundidad de la tierra. Un sonido que no debería existir en un lugar lleno de lujo y normalidad. ¿Escuchó eso? Preguntó el joven dependiente con voz quebrada. Aurelia no respondió. No podía. Porque conocía aquella sensación. La había sentido años atrás, la primera vez que la antigua directora le había mostrado la joya y había dicho: nunca permitas que un cliente la toque. Nunca. No importa lo que pase. En aquel entonces, Aurelia había pensado que la advertencia era solo una superstición ridícula, un exceso de misticismo heredado de dueños anteriores. Pero ahora comprendía que había sido una advertencia literal. Julieta respiró hondo, con un temblor desgarrador. Lucas, susurró. La joya brilló. Lentamente. Profundamente. Como un corazón que responde al nombre de su dueño. Y en ese instante, Aurelia comprendió algo que nadie más parecía entender. La joya y la mujer estaban conectadas. Y aquel niño, Lucas, no estaba vivo. Un pasado que dolía recordar. Julieta finalmente retiró la mano, pero solo unos centímetros, como si temiera que un movimiento brusco rompiera algo más allá del mundo físico. Mi hijo, comenzó, y su voz se quebró como un cristal mal cortado. Mi hijo desapareció hace 2 años. Sin avisar. Sin rastro. Tenía 7 años. Dormía en su cama. Yo me levanté al baño. Cuando regresé, ya no estaba. Los clientes empezaron a mirar de un lado a otro, incómodos, inquietos, atrapados entre la compasión y el miedo. La policía dijo que fue un secuestro, continuó Julieta, con los ojos clavados en el carminio. Pero yo siempre sentí que había algo más. Como si no se lo hubieran llevado personas, sino algo que no sé nombrar. Aurelia tragó saliva con dificultad. Señora, ¿qué tiene que ver nuestro collar con su hijo? Julieta miró el cristal rojo con una mezcla de devoción y espanto. Lo vi en un sueño. Sus palabras parecían arrancadas de lo más profundo de su alma. Lucas estaba sentado en un cuarto oscuro. Solo podía ver sus pequeños ojos brillando en la penumbra. Y detrás de él, había un resplandor rojo intenso. Este resplandor, dijo señalando la joya. El mismo. Varias personas retrocedieron.
Una mujer pidió que la dejaran salir, pero cuando intentó abrir la puerta, ésta no se movió. Ni un centímetro. Aurelia sintió que la sangre se le helaba. Esto no puede estar pasando, murmuró. El joven dependiente empujó la puerta de nuevo. Nada. Era como si la tienda entera hubiese sido sellada por una fuerza invisible. La joya que elegía a sus víctimas. De pronto, un sonido agudo se elevó desde el collar. No era un murmullo, ni un latido, era un lamento. Un lamento inhumano, casi infantil. Julieta cayó de rodillas. Lucas, Lucas, mi amor. Gritó, extendiendo la mano hacia la joya como una madre desesperada que intenta alcanzar a su hijo tras un abismo. Aurelia dio un salto hacia adelante, empujada por un instinto protector. No toque esa joya. Rugió, esta vez más fuerte que antes. No sabe lo que está haciendo. Pero Julieta la ignoró. O quizá ya ni siquiera podía escucharla. Sus dedos rozaron el cristal. Y entonces, todo se apagó. Las luces. Los sonidos. Los movimientos. Un silencio absoluto invadió la joyería. Ni los relojes, ni los aparatos, ni siquiera los suspiros de los clientes parecían existir. Solo el brillo del collar. Solo el rojo profundo, respirando como un corazón de otro mundo. Aurelia miró a su alrededor con el alma paralizada. Todos los clientes estaban inmóviles. Congelados. Como estatuas vivientes. Todos menos Julieta. Y la joya. El silencio dentro de la joyería era tan absoluto que parecía antinatural, como si alguien hubiera arrancado el sonido del aire. Aurelia respiró hondo, pero ni siquiera pudo escuchar su propia inhalación. Todo estaba suspendido en una quietud irreal. Las luces habían quedado congeladas a mitad de un parpadeo, como si el tiempo hubiese recibido una orden de detenerse. El polvo, normalmente imperceptible, flotaba inmóvil en el aire, capturado en un resplandor que no avanzaba ni retrocedía. Solo dos cosas se movían en aquel universo detenido. Julieta. Y. El carminio. La mujer estaba arrodillada frente al collar, respirando con dificultad, como si cada bocanada de aire fuera una lucha contra algo invisible que la oprimía. Sus dedos aún rozaban el cristal rojo, y la joya pulsaba en un ritmo lento, orgánico, demasiado humano para tratarse de un objeto. Aurelia intentó dar un paso, pero encontró resistencia. Era como caminar dentro de agua sólida. Sus músculos no reaccionaban con normalidad, como si el tiempo la hubiera aceptado solo parcialmente, dejándola a medio camino entre la parálisis y la libertad. ¿Qué está pasando?, susurró, aunque no podía oír su propia voz. Julieta levantó la cabeza y la miró. Sus ojos estaban vidriosos, pero brillaban con una lucidez inquietante. Él me escuchó, dijo con un tono que oscilaba entre el alivio y la locura. Lucas me escuchó. La joya respondió con un latido profundo. Aurelia sintió que las piernas le temblaban. Aquello no era normal. No era humano. No era de este mundo. El niño que hablaba desde el rojo. Julieta apretó los dedos en torno al cristal. Mi amor, yo estoy aquí, mamá está aquí, murmuró. Aurelia quiso intervenir, detenerla, apartarla, romper aquel contacto imposible, pero su cuerpo no le obedecía del todo. Y entonces lo oyó. No era un susurro. No era un murmullo. Era una voz. Una voz infantil. Ma. Aurelia se cubrió la boca con un temblor. El sonido venía de la joya. El carminio hablaba con la voz de un niño. Julieta dejó escapar un sollozo desgarrador. Lucas, mi cielo. Soy yo. Te encontré. El cristal rojo se iluminó con una intensidad peligrosa, como si ardiera por dentro. Aurelia sintió un calor insoportable extenderse por la tienda, aunque los clientes inmóviles seguían sin reaccionar. La voz infantil volvió a escucharse. Ma, no puedo salir. Julieta golpeó el vidrio de la vitrina con desesperación. Dime dónde estás, mi amor. Dime qué tengo que hacer. El niño sollozó. Un sollozo tan real, tan tangible, que Aurelia sintió las lágrimas subirle a los ojos sin poder evitarlo.
Oscuro, frío, no quiero estar aquí. Cada palabra atravesaba el aire como una puñalada. Julieta hundió las uñas en el cristal, desesperada. Dime cómo sacarte, Lucas. Dime cómo llevarte a casa. Hubo un silencio tenso. Un silencio tan profundo que parecía arrastrar algo desde muy lejos. Y entonces, la voz infantil bajó. Se volvió más grave. Más, antinatural. Tócala, toda. Julieta frunció el ceño. ¿Qué? Tócala toda, mamá, si quieres que yo salga. Aurelia sintió un escalofrío aún más intenso. Aquella voz ya no pertenecía a un niño. Era la imitación retorcida de uno. Un susurro disfrazado. Un ser que sabía cómo sonar familiar. Cómo manipular. Cómo desgarrar el corazón de una madre. No, murmuró Aurelia. No lo haga. No lo haga. Eso no es un niño. No es su hijo. No puede serlo. Pero Julieta estaba cegada por el dolor. Por la nostalgia. Por el amor que superaba la lógica humana. Sus manos temblaron. Y lentamente, deslizó la palma entera sobre la superficie del collar. El despertar de la joya. El efecto fue inmediato. Un estallido de luz roja inundó la tienda, expandiéndose como un latido gigantesco que dobló el espacio. Aurelia cayó al suelo, sintiendo que algo la empujaba desde dentro del pecho, como si una parte de ella estuviera siendo arrancada hacia el corazón de la joya. Los clientes inmóviles comenzaron a vibrar, como si una fuerza invisible intentara descomponerlos, separarlos, absorberlos. Julieta, en cambio, seguía en pie. Parecía sostenida por la energía proveniente de la joya. Su cabello se agitaba en un viento inexistente. Su rostro era una mezcla de terror y éxtasis. Del interior del collar comenzó a surgir algo. Una sombra. Un contorno. Aurelia gritó, aunque no podía oírse. Julieta abrió los brazos en un gesto de bienvenida. Lucas. Mi vida. Mi niño, ven con mamá. La figura continuó saliendo del cristal rojo. Pero no era un niño. No tenía un cuerpo definido. Era una masa oscura, alargada, con un brillo rojizo que pulsaba como venas encendidas. Y entonces, abrió los ojos. Dos ojos completamente negros, sin iris, sin luz. Y sonrió. Una sonrisa alargada, antinatural, demasiado grande para una cara humana. Julieta se quedó congelada. ¿Lucas? La criatura ladeó la cabeza, imitando la ternura de un hijo que reconoce a su madre. Y luego habló con la voz del niño. Ma. Aurelia, horrorizada, comprendió la verdad. La joya no contenía un niño. La joya buscaba uno. Y buscaba una madre desesperada para abrir la puerta. El engaño perfecto. Julieta retrocedió un paso, temblando. Tú, no eres mi hijo. La criatura avanzó hacia ella, estirando unas manos alargadas, casi translúcidas. Ven, conmigo, mamá. Aurelia logró ponerse en pie, aún tambaleándose. Señora Julieta. No lo deje tocarla. No es humano. No es su hijo. La criatura volvió la cabeza hacia Aurelia con un movimiento seco, casi mecánico. Y sonrió aún más. Aurelia sintió que el estómago se le retorcía. Julieta dio otro paso atrás, pero la criatura también avanzó. Prometiste que vendrías, mamá, susurró con un tono dulce que no coincidía con su rostro monstruoso. ¿No me quieres? Julieta apretó los ojos con fuerza. No, no eres Lucas. Lucas no me hablaría así. Lucas no me pediría que tocara algo que me da miedo. La criatura estiró la mano. Sus dedos eran largos, demasiado largos, como tentáculos. El cristal rojo volvió a pulsar, más fuerte. Aurelia sabía que si la cosa tocaba a Julieta, todo estaría perdido. Y entonces tomó aire. Y avanzó hacia ella. Aurelia avanzó con el corazón desbocado. Cada paso que daba parecía desafiar una fuerza invisible que intentaba frenarla, un peso extraño que presionaba desde el aire mismo. El carminio latía en un ritmo que hacía vibrar los huesos, y la criatura emergida del collar fijó sus ojos negros, profundos, vacíos, directamente en ella.
Julieta estaba paralizada. Sus labios temblaban, pero no podía hablar. No podía llorar. No podía gritar. La criatura, aquella sombra oscura con un brillo rojo recorriendo su cuerpo, seguía extendiendo su mano hacia ella con inquietante calma. Cada movimiento parecía estudiado para imitar la suavidad de un niño, uno que nunca había existido. Aurelia sintió pánico, pero no retrocedió. Julieta, dijo con voz firme, aunque por dentro se quebraba. Escúchame. Eso, no es tu hijo. Por favor. Míralo bien. Julieta movió la cabeza lentamente a un lado y a otro, negándose a aceptar la realidad. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Pero, ¿escuché su voz? Aurelia se acercó un poco más, lo suficiente para sentir el frío que emanaba la criatura. Era un frío antinatural, como si la temperatura descendiera solo alrededor de aquella entidad. Imita lo que ama, susurró Aurelia. Te está usando. Las cosas que viven dentro del carminio, siempre lo hacen. Julieta retrocedió otro paso. La criatura también. Siempre un paso detrás. Siempre a su alcance. Siempre imitando. Un secreto que nunca debió ser contado. Aurelia respiró profundamente. Sabía que si hablaba, abriría una herida que había jurado nunca revelar. Pero la vida de Julieta dependía de ello. Hace 18 años, comenzó con voz grave, esta joya, atrapó a alguien. Julieta levantó la mirada, temblando. ¿Qué quieres decir? Aurelia tragó saliva. Una niña. Una niña que jugaba aquí con su madre mientras preparábamos la tienda para cerrar. La pequeña se metió bajo una mesa, persiguiendo una pulsera que se le cayó, y lo escuchó. Julieta abrió los ojos, horrorizada. ¿Escuchó qué? Aurelia miró hacia la criatura, que los observaba con una sonrisa torcida, como si disfrutara de la conversación. Una voz. La voz de alguien que ella conocía. Un amigo imaginario, tal vez. O un recuerdo. Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que la niña tocó el carminio. Julieta se cubrió la boca. ¿Y qué pasó? Aurelia cerró los ojos un instante. Desapareció. No quedó rastro de ella. Ninguna cámara la captó saliendo. Ninguna alarma sonó. Fue como si hubiera sido borrada de este mundo. La criatura ladeó la cabeza, imitando exactamente el gesto que un niño haría al escuchar una historia que reconoce. Julieta murmuró, estremecida. ¿La joya la tomó? Aurelia afirmó con la cabeza. No sabemos si murió, o si su alma quedó atrapada dentro. Pero desde entonces, la joya llama. Susurra. Imita. Busca. Siempre busca. Julieta dio un paso atrás, sin quitar la vista de la criatura. ¿Busca, niños? Aurelia la miró con gravedad. No. Busca heridas. Busca corazones rotos. Busca madres desesperadas que darían lo que fuera por escuchar la voz de sus hijos otra vez. Julieta se llevó las manos al pecho y dejó escapar un sollozo contenido. No, no, no. La criatura extendió la mano hacia ella con un temblor estudiado. Mamá, ven, conmigo. La voz era perfecta. Demasiado perfecta. Y justamente por eso, falsa. Julieta se hundió de rodillas. Basta, basta. No eres mi hijo. Gritó con dolor, pero su voz se quebró al final. No puede ser mi Lucas. Lucas no me llamaría así, no me pediría que fuera con él a un lugar oscuro. La criatura parpadeó, imitando confusión. Y entonces cambió la estrategia. Su cuerpo se encogió. Sus sombras se reajustaron. Su rostro se estrechó. Y tomó la forma de un niño pequeño. Cabello oscuro. Ojos grandes. Y una camisita azul. La misma que Lucas llevaba el día que desapareció. Julieta gritó. Un grito que desgarró las paredes. Un grito que rasgó la congelación del aire. Un grito que incluso alteró la quietud anómala de los clientes petrificados. ¡No! Lloró Julieta, hundiendo el rostro entre las manos. No juegues conmigo. No juegues con mi corazón. La criatura sonrió con ternura. Una ternura antinatural. Forzada. Impostada. Mamá,
No llores, soy yo. Julieta tembló como si fuera a desmayarse. Pero Aurelia, con un coraje que jamás pensó tener, corrió hacia ella y se interpuso entre ambas. La criatura frunció el ceño. Una sombra oscura recorrió su rostro infantil. Una mueca apareció. Y habló con una voz que ya no intentaba sonar humana. Aléjate. Aurelia sintió una punzada en la cabeza, como si 1000 agujas atravesaran su mente al mismo tiempo. Pero no retrocedió. No, dijo con firmeza, sujetando a Julieta por los hombros. No vas a llevártela. No vas a tomarla. La criatura se elevó un poco sobre el suelo, como si flotara. Sus ojos negros brillaron con una furia silenciosa. Ella, vino, a mí, susurró, y el aire se volvió pesado. Ella, abrió la puerta. Aurelia apretó los dientes. La puerta la abriste tú. Con su dolor. Con su amor por su hijo. Te aprovechas de madres destrozadas, porque eres un parásito. El rostro infantil se deformó. La piel se oscureció. Las venas rojas ardieron como fuego. Su hijo, está muerto, dijo la criatura con voz grave y vibrante. Yo puedo darle otra oportunidad. Julieta sollozó. No, no. Aurelia levantó el rostro, llena de furia. Ella no quiere tu mentira. Ni tu ilusión. Ella quiere paz. No un monstruo disfrazado de niño. La criatura dio un chillido inhumano. Un grito tan agudo que hizo vibrar los cristales de toda la tienda. Partes del techo crujieron. Y entonces, se lanzó hacia Aurelia. El ataque de la criatura cayó sobre Aurelia como un relámpago de sombra. Aquella figura, que segundos antes imitaba la forma de un niño, se estiró en un instante en una masa de oscuridad vibrante. Su rostro se abrió en una boca imposible, una grieta que se extendía de oreja a oreja, goteando un líquido rojo oscuro que no parecía sangre, sino la esencia misma del carminio. Aurelia levantó los brazos instintivamente, pero sabía que no tendría fuerza suficiente. Esa cosa no era humana. No respetaba leyes del mundo físico. Sin embargo, no la tocó. Porque justo antes del impacto, Julieta se interpuso. Y lo hizo con tal determinación, con una mezcla de locura, valentía y amor, que la criatura se detuvo a escasos centímetros de su rostro. A mí no, gritó Julieta, con la voz desgarrada. A mí. Yo soy a quien quieres. La criatura tembló, vibrando como un músculo en tensión. Aurelia gritó. No. Julieta, no. Pero ya era tarde. El monstruo retrocedió unos milímetros, como si analizara la propuesta, y luego descendió lentamente hacia ella. Su rostro infantil reapareció, como una máscara reacomodada en medio de una pesadilla. Los ojos negros se abrieron más. Tú, abriste la puerta, susurró aquella voz multiforme, que mezclaba el llanto de un niño con el siseo de una fiera. Tú, eres la llave. Julieta temblaba, pero no retrocedió. Déjala a ella, dijo señalando a Aurelia. Ella no tiene nada que ver con esto. Llévame. Haz lo que tengas que hacer. Pero déjala vivir. Aurelia sintió un puñal de hielo en el corazón. Julieta, por favor, no hagas esto. Pero Julieta no la miró. Sus ojos estaban fijos en el monstruo, en aquella sombra que imitaba a su hijo perdido. La criatura sonrió con ternura fingida. Ven conmigo, mamá. Julieta cerró los ojos, lágrimas rodando por sus mejillas. Si esto trae paz a mi hijo, susurró, estoy lista. La criatura extendió sus dedos oscuros. Aurelia gritó, desesperada. Julieta, ah. No. Pero en ese instante, la joya volvió a latir. Y algo cambió. La verdad que la criatura no esperaba. Una onda de energía recorrió la tienda. Las luces parpadearon. Los cuerpos congelados de los clientes vibraron como si despertaran por un instante, y luego quedaron estáticos otra vez. La criatura miró alrededor, confundida. Julieta abrió los ojos, sorprendida por el repentino cambio de ambiente. Y Aurelia, que aún no entendía qué estaba pasando, miró directamente al collar, y lo vio. Un destello. Una imagen. Un niño. Pequeño. De cabello oscuro.
ojos tristes, rodeado de oscuridad. Era Lucas, el verdadero Lucas. Pero estaba lejos del monstruo, separado de él, como si fueran dos entidades distintas. Aurelia dio un paso atrás, conmocionada. «Dios mío», susurró. El niño está allí dentro, pero esa cosa no es él». La criatura se volvió hacia ella, y por primera vez, su sonrisa desapareció. Retrocedió. Julieta observó la visión dentro del collar. Su hijo estaba encogido, abrazando sus piernas, llorando silenciosamente. No hablaba. No pedía nada. Solo estaba allí, atrapado en una pesadilla eterna. Y ella, engañada por una imitación grotesca. «Lucas», susurró con una voz quebrada por la culpa. Entonces el collar tembló. Una línea fina de luz roja se abrió como una grieta en el vidrio. Una grieta que no era destrucción. Era una salida. Aurelia lo comprendió todo. «Julieta», gritó señalando el resplandor. «No te acerques al monstruo. Tu hijo está allí, en la joya. Pero aún no está perdido». La criatura chilló, esta vez de furia. Sus venas rojas ardieron con violencia. Sus manos se deformaron, transformándose en garras. «No», rugió con múltiples voces a la vez. «Es mío. Es mío. Él es mío». La tienda entera tembló. El suelo vibró como si algo enorme hubiera despertado debajo. Pero Julieta ya había cambiado. Ya no estaba cegada por el deseo. Ni por la nostalgia. Ni por la culpa. Era una madre. Una madre que quería recuperar a su hijo real. Y dio un paso hacia el collar. El sacrificio. La criatura se lanzó hacia ella con furia descontrolada. Aurelia gritó, corriendo para interponerse, pero sabía que no llegaría a tiempo. Sin embargo, Julieta se detuvo a mitad de camino, miró a la criatura directamente a los ojos, y dijo con serenidad: «No puedes engañarme más». La joya pulsó. Una ráfaga de luz salió disparada. Y la criatura fue lanzada hacia atrás, chocando contra una vitrina que se desintegró como si estuviera hecha de arena. La sombra gritó, retorciéndose. Julieta avanzó. El resplandor rojo la envolvía. Cada paso que daba parecía robarle años de vida. Sus manos temblaban. Su piel se tornaba pálida. Aurelia comprendió demasiado tarde. La grieta en la joya. Era una puerta. Pero cada segundo que alguien intentara abrirla, pagaba el precio con su propia fuerza vital. «Julieta», susurró Aurelia, incapaz de detenerla. La madre extendió los brazos. Entró en el círculo de luz roja. Y tocó la grieta con ambas manos. Un alarido inhumano salió de la criatura. «No. Es mío. Es mío. Me pertenece». Pero ya era tarde. La grieta se abrió completamente. Y desde dentro, una pequeña mano salió temblando. Una mano real. Caliente. Humana. La mano de Lucas. Julieta sonrió con una ternura indescriptible. «Hola, mi amor». El niño emergió, tembloroso, cubierto de una sombra tenue que se evaporaba con la luz. «Mamá», susurró él, con la voz más frágil del mundo. Julieta lo abrazó. Lo envolvió con todo el amor que había cargado durante 2 años. Y aquel abrazo rompió la tienda entera en un estallido de luz roja. Aurelia cerró los ojos. Todo se volvió blanco. Y luego, silencio. La joyería después del final. Aurelia abrió los ojos lentamente. La tienda estaba intacta. Los clientes parpadeaban, confundidos, como si despertaran de un sueño. Las vitrinas no estaban rotas. Las luces funcionaban. La puerta estaba abierta. Parecía que nada había pasado. Pero en el centro, donde antes estaba el carminio, el pedestal estaba vacío. Solo quedaba un leve olor a rosas y ceniza. Aurelia se incorporó rápidamente, buscando a Julieta y a Lucas. Los encontró al fondo de la tienda, recostados uno junto al otro, respirando suavemente. El niño estaba acurrucado en los brazos de su madre. Ambos vivos. Ambos libres. Aurelia cayó de rodillas, llorando sin pudor. Ellos habían vencido.
No la magia. No la oscuridad. No el monstruo. Sino el amor. El amor puro de una madre. El único poder que el Carminio jamás había podido imitar. Un último detalle. Mientras Aurelia observaba, un brillo llamó su atención. En el suelo, donde antes estuvo la joya, había un pequeño fragmento de cristal rojo. Inofensivo. Opaco. Como si toda su energía hubiera sido drenada. Aurelia lo tomó con cuidado. Estaba completamente frío. Y en su superficie, por un instante, creyó ver el reflejo de una niña. Una niña que tal vez había estado atrapada allí durante años. La imagen sonrió. Y desapareció. Aurelia guardó el fragmento en su bolsillo. Sabía que nunca contaría lo ocurrido. La joyería jamás admitiría la verdad. Y nadie la creería. Pero ella lo había visto. Había presenciado lo imposible. Y sabía que, aunque la joya había desaparecido, algunas heridas nunca se cierran del todo. Miró a Julieta y al pequeño Lucas, dormidos uno contra otro. Ellos tendrían una segunda oportunidad. Ella tendría que cargar con el recuerdo. Meses después, una caja sin remitente llegó a la casa de Julieta. Dentro no había joyas, ni cartas, ni advertencias. Solo un dibujo infantil. Ella y Lucas tomados de la mano. Y al fondo, una sombra oscura tachada con una gran X roja. Abajo, en letras torpes. No volverá jamás. Gracias, mamá. Julieta rompió en llanto, abrazando el dibujo contra su pecho. Y supo, con certeza absoluta, que su hijo estaba a salvo. Finalmente.